no Dentro haga de nada, esta visión exactamente. que tenemos, o sea, dentro de, o sea, de lo que es esta de cómo Argentina se inserta en estas nuevas gobernanzas, eh, por eso, entonces volvemos a la misma pregunta, es ¿dónde nos deja a nosotros parados o dónde nosotros, o sea, cómo podemos hacer pie dentro de este nuevo mundo realmente? ¿Cómo podemos hacer pie? Bueno, en primer lugar, tendríamos que hablar un poco también de lo que heredamos lamentablemente como la dirigencia política, yo diría desde la vuelta de la democracia para acá. Muchos dirían, pero no haces responsable a la dictadura. Sí, está bien, pero nadie eligió la dictadura. Eh, o por lo menos no se la votó, con lo cual no podemos darle alguna responsabilidad institucional por nada. Pero en todo caso, desde el retorno de la democracia para acá, sí podemos dar responsabilidad institucional y decir, se hicieron demasiadas cosas mal para las contadas con las manos que se pudieron haber hecho bien. Acá hay un tema que Argentina, como dice una economista que yo seguía bastante, sigo todavía, pero la vengo siguiendo hace bastante, que dice, Argentina, a partir del 83, abortó su proyecto nacional. Abortó la idea de un proyecto de nación a largo plazo. Hoy en día diríamos de civilización, pero no importa, abortó la idea de proyecto de nación que podía haber tenido un hilo conductor durante las distintas generaciones, inclusive desde gobiernos totalmente distintos. Ella daba el ejemplo de lo que hizo Avellaneda pensando en la industria naval, lo que hizo Roca con la integración del territorio y la proyección antártica, lo que hicieron los radicales con, por ejemplo, no sé, diseñar la primera petrolera nacional del mundo, lo que hicieron, por ejemplo, bueno, lo que hicieron los militares en los 40, en los 50, ya sea el tema de Perón con proyecto nuclear, El o proyecto sea, nuclear, avances en eso iba a esas cosas mencionar, o más sea, allá. no nos podemos hablar del proyecto, es Sí, la culminación real de todo lo que es, y yo creo que acá, de lo que es un y país eso puede potencia. ser es uno de los primeros puntos donde podemos cerrar la grieta, ¿no? Acá, es, Ajá, o buscar, ¿no? Quizás cerrar la grieta o plantear una idea, es la culminación de todo lo que fue el proyecto de ordenamiento o de Estado-Nación, o la creación y ordenamiento de Estado-Nacional, culminó sí, con el proyecto nuclear, que lo hace más distinto al resto del mundo y lo hace distinto al resto de la región, que creo que es un poco lo que vamos a plantear en algún momento, que es el único país en toda la subregión de Sudamérica, y es el único de los dos, o sea, son dos países solamente en todo el continente americano que tienen el conocimiento técnico de enriquecimiento de uranio. Eso exactamente. es el mayor logro que tuvo la Argentina en los últimos, sí, que tuvo el mayor desde hasta el día de hoy realmente. No, y aparte que tenga consecuencias de, por ejemplo, que todavía sigamos teniendo capital humano apto para desarrollar ese tipo de industria, gente con conocimiento, o sea que a pesar de todo lo que se destruyó en Argentina por parte de la dirigencia política, tengas profesionales dentro del ámbito nuclear que sean consultados a nivel internacional, que todavía comprendan la importancia de los reactores, que incluso, esto lo decían algunos que saben del tema, cuando Chernobyl explotaba, Argentina te podía hacer ese tipo de reactor a pedido sin ningún problema. Más allá de lo que podamos decir respecto de Chernobyl, bueno, pueden saltar las conspiraciones o no. Pero la realidad es que a nivel de calidad industrial, en ese aspecto, por ejemplo, Argentina picaba en punta, o sea, cumplía las normas ISO de la OTAN. Entonces, es un país que ha demostrado que puede hacer un montón de cosas. Y la bronca que da es que, bueno, después mencionaba, por ejemplo, que Onganía había ampliado más, había hecho otras ampliaciones de algunas centrales nucleares nuevas, por ejemplo, se habían profundizado en carreteras, bueno. Pero dice que a partir de la vuelta a la democracia es como que se decidió que, bueno, nos conformamos con ser un país democrático y con la democracia se come, se cura y se educa. En Ujú. lugar de decir, está bien, no volvamos a los años más oscuros, pero tampoco podemos resignar algo que no solo tiene que ver con el sueño de algún loco geopolítico. Estamos hablando de que vos rifaste calidad de vida de toda la población. Porque si vos comparás la calidad de vida del peor de los momentos en el siglo XX, es infinitamente mejor que el mejor momento del siglo XXI.
Entonces, Te sumo una hay cosa algo que más. no estamos bien. Argentina, o sea, vos fíjate que y haciendo, tendiendo un puente con el tema anterior de, de los tres modelos de gobernanza global, mientras el mundo se disputa Sí. tres modelos distintos de gobernanza global y cómo se van a parar frente a ellos para tanto entrar en cooperación con esos modelos o entrar en confrontación directa con los mismos, Argentina hace por lo menos 50 años que viene peleándose en, no sé, nimiedades, chicanas, cosas tan, en elementos tan efímeros políticamente hablando, eh, que lo único, o sea, que lo único que hacen es realmente dejar a Argentina posicionada en cualquier lugar. Y creo que, teniendo un puente quizás al siguiente tema, es cómo llegamos acá. Cómo pasamos de, en los ¿Cómo años llegamos acá? 70, ser el país, el único país en toda la región de Sudamérica, en tener la categoría de desarrollado, a lo que tenemos hoy, que es un país que literalmente estamos luchando para que se considere un país emergente o un país que pueda entrar quizás Ujú. a refinanciar su deuda, que tiene una educación destruida, que tiene una salud normalita, o sea, quizás en los últimos años mejoró un poco más, pero nada, o sea, marginalmente, que tiene un aparato de defensa totalmente derrumbado y sin ningún interés por la parte de la clase política de recuperarlo, y además con una sociedad cada vez más latinoamericanizada, que creo que es el término, es una sociedad está cada vez más Claro. latinoamericanizada la Argentina. Sí, sí, porque a ver, también tiene que ver con que hubo también un lavado de cerebro a nivel cultural, porque el hecho de que vos tengas una población que pasaba de decirte, no, no, yo voy a ir a Malvinas a los 16 años, tenés muchachos como Nicolás Pino, que hoy es el presidente de la sociedad rural, que decía, quiero defender Malvinas con 16 años, se ofrecía para ver qué podía hacer, ya sea ir o ayudar o lo que sea. Hoy en día nadie va a hacer eso. Entonces, tampoco, o sea, creo que en el último tiempo, sin embargo, se tuvo una conciencia, se empezó a tener de vuelta una conciencia de lo que es Malvinas, lo cual se celebró a partir de lo que es el Mundial, y se empezó a hablar de vuelta del tema. Yo creo que muchos de los divulgadores hicieron una gran labor, digamos, hablando de la importancia estratégica que tiene Malvinas, pero sobre todo no para hablar de temas militares, sino del día a día, es decir, es una importancia estratégica para el país recuperar la presencia del Atlántico Sur como corresponde, hace a la proyección del país en el exterior y hace también a lo que, digamos, si vos te expandís económicamente, si vos podés proyectar poder económicamente, es porque también quiere decir que tu población está mejor. Es imposible tener ese tipo de proyección si vos tenés a tu población totalmente destruida económicamente, endeudada, si tenés una clase media en declive, si tenés justamente una cultura general devastada, que eso fue una de las cosas que fue el orgullo de Argentina, tener una cultura general bastante, bastante esparcida por el común del argentino, cosa que, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte venía y disfrutaba de venir a los cafés en Buenos Aires, y que dice, me apena ver que Argentina se está perdiendo eso. Esa Argentina que yo vi, yo cada vez la veo menos, dice. Totalmente de acuerdo, pero además aquí hay un tema, es Argentina construye un proyecto político, social y económico. ¿En base a qué? Primero lo hace en base a un modelo constitucional guiado hacia lo que es o sea, la inmigración europea de calidad, pero particularmente un modelo de carácter de futuro industrial. Que si bien mucha gente lo va a Ujú. criticar a Alberti, a decir no, y a la generación del 80 decir no, ellos construyeron un modelo agroexportador, no, totalmente, totalmente al revés. Ellos hicieron un No. modelo de industrial a largo plazo, que obviamente ahí vamos a entrar en las diferencias con Perón, que Perón dijo que el tiempo que tardó ese modelo en llegar fue demasiado y que obviamente había que acelerar ese proceso. Y el tema es que Argentina nunca, y esto es el gran problema y que muchos ideólogos y muchos políticos, políticos no, porque los políticos no piensan, ¿no? Muchos políticos solamente ponen el voto y No, cobran sus casi no. sueldos a fin de mes. Por eso. Pero la realidad es que Exacto. hay una situación acá. En Argentina nunca se discutió que industrialización era el camino a seguir. Que la capital humana era el fin último y y que la sociedad tenía que crecer económicamente en base a un crecimiento de la gran mano, o sea, un gran crecimiento de mano de obra y pleno empleo. Eso está titulado en la Constitución de Sí. Alberdi. La gran diferencia que eran los tiempos en los que tenía que llegar eso, pero nunca se discutía. Y Ujú. eso es uno de los grandes déficits que tienen muchos pensamientos modernos que dicen, no, hay que mantener el modelo agroexportador del siglo XIX, o hay que mantener el modelo industrial de Perón. No son antagónicos, no son antagónicos. Y entonces,
eso, básicamente, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, que hablamos de esas chicanas políticas. Chicanas políticas totalmente. Que si el modelo no, que hay que cerrar la economía, no que hay que abrir la economía. No, que si tenemos un modelo más guiado al campo, más a la industria. No, que si más impuestos, no, y entramos en esas pequeñas chicanas estúpidas de la misma manera que la sociedad va en declive y las chicanas van en declive. Pasamos de discutir modelos Sí, económicos a discutir hoy si, no sé, Milei tiene relaciones con su hermana, si claro. Cristina asesinó a su marido, Si Massa era el que normal de los candidatos. si más es el normal de los candidatos, si Kicillof terminó el secundario. Estamos preguntándonos cosas tan pequeñas, y perdón por el término, tan estúpidas, a un punto que uno dice, no puede ser que la clase política argentina se vaya degradando tanto, pero se degrada como se degrada la sociedad. Entonces, Sí, realmente, en ese sentido, hoy tenemos el escenario político, creo que de los peores escenarios políticos de la historia de la Argentina. Un presidente que, y podemos todos discutirlo, decir, no, es mejor, peor que yo, pero un presidente que 100 años o 110 años atrás, la gente hubiese dicho, es un tipo normal que tiene que hacer, que está haciendo las cosas que tiene que hacer, como es un Pellegrini. Una oposición que literalmente se está esperando a que un gobierno fracase para que ellos poder volver a generar un estado como el anterior, que saben que van a generar ese estado como el anterior, pero realmente no les importa porque lo único que les interesa es generar un estado bondadoso de 3 meses en vez de 30 años. Y una sociedad que entra en esas chicanas sí. políticas. Sí, sí, sobre todo porque después te arman, como dice el pelado justiciero, te arman esas oposiciones de enfermos mentales que no saben, viste, no saben ni qué hacer con el poder como lo tienen, o les toca ejercerlo, y termina siendo a veces el remedio peor que la enfermedad. Siempre es como que en Argentina, lamentablemente, vos querés plantear, por ejemplo, una situación de decir, mira, loco, mira, a mí no me gusta, qué sé yo, decir, no me gusta mi ley, pero entiendo que Argentina tampoco podía ser como venía siendo hace cuánto, 15 años, 20 años, no podía, era insostenible. Porque de hecho hasta los mismos candidatos de masa te dicen, no, yo hubiera hecho prácticamente lo mismo, capaz que un poquito de tiempo menos tal boludez, tal detalle, pero básicamente te dicen, no, está haciendo lo que nosotros hubiéramos tenido que hacer de todas maneras. Pues la realidad es que también tiene que ver con los ciclos económicos, y entonces ahí puede entrar la discusión de qué es lo que tenés que hacer llegado que se agotó un ciclo económico, el mundo está cambiando, ahí pueden realmente surgir las discusiones que valen la pena. Porque decís, si el mundo está cambiando y agotaste tu ciclo económico, muy probablemente porque también el mundo está cambiando, o sea, una cosa también es consecuencia de la otra, entonces ahí vale la pena tener la discusión o el debate de decir, ¿qué es lo que hacemos? ¿A cuántas velocidades queremos llevar la tecnología, la integración económica industrial? ¿Y de qué manera? Y acá me parece que también viene el debate por el tema de las instituciones, porque las instituciones, como si vemos un mundo el cual se te muestra un mundo que es cada vez con instituciones que están cada vez más desdibujadas, si ves que el poder real pasa por otro lado, tenés proyectos de élites, que quizá podés tomar, ahora que salió a la luz, todos están, digamos, bastante obsesionados con el modelo de Palantir. Pero en realidad Palantir es lo que viene haciendo todo lo demás, pero Palantir es lo único que te lo dice de frente. Te dice, yo quiero hacer esto, yo quiero, digamos, reemplazar la política por un sistema de algoritmos. Pero, pero digo, más allá del detalle que pueda tener Palantir con respecto a la tecnología, las élites ya venían operando de esa manera en el mundo. Entonces, si vemos que las instituciones de acá a no sé qué tiempo en el pasado, podemos debatirlo también, pero no importa, están desdibujadas. Esta es la realidad. Tenemos instituciones que no responden al flujo real de poder en el mundo. Y en Argentina un poco termina pasando lo mismo. Porque ahí también radica la imposibilidad en Argentina de hacer reformas profundas o algo que es muy difícil de hacer. Entonces, la idea también es tener, o sea, la idea de un proyecto civilizatorio también es tener un ancla para moldear de alguna manera las intenciones políticas. Porque el partido político, fíjate, más allá de como decís, ¿no? Te puede gustar o no Milei. Milei hizo algo que solamente Perón lo había hecho en su momento, que es asumir el poder sin tener un partido. Y lo creó después de haber tomado el poder. Entonces, eso es una muestra también de que hay un agotamiento de las instituciones. Como también había un agotamiento de las instituciones en el momento de que Perón surge. Perdón, y yo Y de asumo hecho una era un más. outsider en ese momento. Asumamos una más.
que mucha gente se lo va a denostar a Milei, va a Sí, decir, no, que nada que ver, que Milei por Israel y por los evangélicos. No, Milei también asume, de la misma manera que Perón, claro. en base a la necesidad de la masa popular para ir respondiendo directamente a las necesidades populares de la época. Las necesidades populares de la época de Perón eran Sí, hablando mayor directamente ascenso, con... sí, mayor ascenso social, eran generar lo que es mejora de los salarios, mayor cantidad de, una galvanización de los derechos o de los privilegios de los trabajadores, obviamente cada ideología le va a poner un nombre distinto, y Milei asume en un sí, contexto pero... de argentino de queremos austeridad económica y queremos crecimiento económico. O sea, Claro, atendiendo las demandas que eran clamores populares necesarios de la época que planteaban, o sea, nosotros queremos esto, y hay una necesidad generalizada de queremos esto. Y ujú, ambos llegan de esa misma manera, con un apoyo popular y sin partido. exactamente. Por eso digo, más allá de las ideologías, está bueno ver que o sea, eso es lo que te hace dar cuenta, ese tipo de similitudes de los dos tipos de liderazgo, de los momentos en que atraviesan el país, por más que sean de épocas distintas, en que en ambos momentos hubo un agotamiento institucional y que hay que responder al respecto. Por eso también se sale de los protocolos, se sale de los esquemas. Y un poco también, honestamente, yo no voy a evaluarlo por lo que se salga de los protocolos. A mí eso no me interesa. A mí me interesan los resultados de gobierno o no. Entonces, de la misma manera que uno también evalúa a Perón por los resultados que tuvo, no porque se haya salido de los protocolos. A ver, justamente, vos podrás ser más liberal en lo económico, pero no sos liberal político. O sea, te interesa al fin y al cabo que se cumplan los objetivos. Sos Soy realista. constitucionalista, yo Entonces, me defino, yo soy constitucionalista. Yo tengo eh, yo soy más institucionalista que los propios radicales. ¿Y a qué voy con eso? Los radicales dicen, no, que se doble, pero que no sé qué, no, yo quiero que ni se doble. Las instituciones son ley, son palabras sagradas que deberían respetarse. ¿Por qué? Porque las instituciones se crearon con una idea detrás, que es el sostenimiento o el ordenamiento de una sociedad para evitar lo que es la degeneración por el cambio generacional. O sea, entonces uno tiene que, o claro, sea, y Argentina degeneró sus instituciones con cada cambio generacional, porque cada generación buscó liberalizar o desarmar o romper, no sé si, o sea, sino como conseguir tener un tipo, o sea, una estructura distinta a la anterior de una manera, y cada vez crearon algo peor. Cuando vos tenías, o sea, claro. uno dice, llegó la época de los 40 a los 50, llega Perón. Y Perón, por muchas bondades a nivel de política civilizatoria y política de Estado generó, también hay que admitir que creó un montón de vicios, particularmente a nivel económico y político. Creó el sistema de partidocracia caudillista, o sea, lo galvanizó, no lo creó porque antes ya existía o existían los crecimientos incipientes con Irigoyen, con Albert, o sea, con Alvear, con Justo, que medio que eran pseudo caudillistas, pero él Sí, galvaniza la partidocracia caudillista que tenemos hasta el día de hoy, y también galvaniza lo que es, o sea, o institucionaliza lo que es la irresponsabilidad fiscal que llevó al deterioro de la institución de hoy, que obviamente él no lo busca así, porque Perón obviamente no busca ese deterioro fiscal como tal. Es más, en los años 50, cuando no, él él buscaba asume su acelerar el segundo proceso. gobierno, hace el proceso inverso, hace un proceso parecido al de Milei. Exacto. Sí, el ajuste que Entonces, duró un año y medio y bajó 28 puntos de inflación. Un año y medio. exactamente, Sí. entonces eso es importante tenerlo en consideración. Que Sí. cada generación, entonces, esa deterioro de las instituciones también nos lleva un poco. Entonces creo que también si nosotros vamos a buscar respuestas, yo no sé si el día de hoy, en este mismo stream o más adelante, pero si vamos a encontrar respuesta, creo que lo principal donde hay que buscar respuesta, por lo menos en mi opinión, bajo mi idea constitucionalista, hay que buscar las respuestas dentro de o sea, dentro de una modificación de las instituciones. Ujú. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eso es un poco también el punto que quería hacer. Antes de retomarlo, quiero repasar los comentarios nada más para saludar por lo menos a la gente que entra. Sucundum, gracias Jordi por estar ahí. El querido amigo Jordi está bancando. Está Tomás Burja también. Y está Cristóbal Acosta. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos. Ese es un punto importante, el de las instituciones, porque yo ahí concuerdo en que hay cosas que tienen que no poder tocarse, digamos, en el largo plazo, sobre todo si te van a llevar a un proceso de integración política mayor en el tiempo, digamos, de actualizar lo que es la matriz que un país quiere tener a largo plazo. Ahí me parece que, por eso quería traer también el tema de que
la forma política, cuando yo hablo mucho de la forma política, tiene que ver con recuperar el sentido común de dónde se encausa el caudal y el flujo de poder. También para entender dónde ocurre realmente y diseñar instituciones al respecto, donde pueden estar las soluciones. Si pensamos, por ejemplo, en un país federal, yo no hablo solamente de una cuestión administrativa del ejercicio del poder. Estoy hablando de que las provincias recuperen las capacidades para desarrollar cada polo o cada, digamos así, rubro que tiene para que cada país sea rica en sí misma. Que cada provincia sea rica en sí misma y aporte al Tesoro Nacional. O sea, se trata también de tener un esquema que sea totalmente distinto del que venimos teniendo de coparticipación, por ejemplo. Que haya un esquema, podríamos decir, invertido, o por lo menos en el cual no tengamos coparticipación, pero sí tengamos autonomía, para que la provincia pueda recaudar por su cuenta, no tenga que esperar, ni tampoco tener esta actitud tiempista políticamente con el gobierno nacional para a ver qué le va a aprobar o qué le va a dar quórum en el Senado o lo que sea para conseguir el presupuesto que en realidad ya le pertenece, porque es el producto de la provincia. Entonces, me parece que también tiene que haber una, ¿cómo te puedo decir? Tiene que haber una mayor distribución de competencias, y sobre todo, si querés dar la autonomía a una provincia, dejarla que se desarrolle a partir de sus propios potenciales, que recaude sus propios impuestos, al menos en una cifra considerable, porque obviamente la nación también necesita impuestos, pero el Estado federal necesita Totalmente, impuestos, pero hay pero que una por lo cosa que quiero... menos podemos No, hablar sí, de un por supuesto. 70, 75, 80% que sea Va, autónomo de la provincia, no, es que quiero plantear una como para cuestión. decir Creo que un estamos un porcentaje. poco, creo que estamos un poco desfasados de audio, igual me parece. Pero quiero Sí, agregar puede un ser tema acá que es principalmente acá, que es muy importante que tener claro, es primero yo, lo que vos estás diciendo de manera muy prudente y muy profesional, yo lo voy a decir un poco de manera más bruta. ¿Por qué? Porque yo tengo una carga emocional muy importante respecto al sistema. Yo soy muy federalista en ese sentido y yo detesto la Yo centralización también. del poder en un lugar. Entonces yo tengo una carga emocional muy importante con esto. Yo quiero que el sistema de corporatización federal se elimine completamente. Se elimine, ¿sí? Es uno de los mayores cánceres que tiene las instituciones argentinas como tal. El sistema de corporación federal que se institucionaliza en el 88 realmente y se pone en Sí, la Constitución en el año, o sea, en el año 94 con 94. la reforma transitoria sexta. Eso me parece uno de los elementos más rancios, completamente rancios, eh, a nivel total, porque es básicamente fomentar el empobrecimiento y la barbarie, el feudalismo de las provincias argentinas. Y a mí no quiero que Sí, me vengan acá en el chat, y yo sé que muchos van en el chat, no, Ale, pero fíjate que si vos le sacás a las del norte se mueren de hambre, que yo, no, ¿sabes qué? ¿Sabes no. qué? Si se mueren de hambre, que se mueran. A mí no me importa. Ahora, no se van a morir de hambre. Pero no se van a morir de hambre porque tienen un montón de recursos y un montón de posibilidades. Pero si se mueren de hambre también, a mí sinceramente ya me cansó. Ya me cansó esta idea. ¿Por qué me cansó plenamente esta idea de la coparticipación y el sostener y todo eso? Porque básicamente, primero, destruís la productividad de las provincias importantes, las provincias que son las provincias que empujan el desarrollo argentino, principalmente de la provincia de Buenos Aires, que tenemos o sea, y vamos a hablar de un ejemplo clarísimo, una razón, o sea, un medidor muy claro de por qué la provincia de Buenos Aires está tan destruida, que es que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires pudo ser presidente de que se creó la coparticipación federal. Ninguno. Sí, Eso te marca algo. ¿Qué te marca? Te marca que cada gestión, o sea, dice, no, que en realidad que ¿no viste? Somos cabuleros los argentinos culturalmente hablando. No, que la maldición del gobernador, no es ninguna maldición, es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca hace un buen mandato, nunca administra bien su provincia. ¿Por qué? ¿Por qué no administra bien? Porque no tiene los recursos, no, no tiene nunca los recursos para poder apagar los fuegos que tiene prendidos constantemente en todos los sectores, tanto salud, educación, que lo dejó el anterior. que lo deja el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. El Y anterior además y el ni anterior, siquiera, sí. ni siquiera los que dejen los anteriores, porque incluso los que se crean por cuestiones de la vida, tampoco los puede apagar. Tampoco los puede apagar. No. Entonces, tenemos ese problema. Y después, las provincias como Córdoba, que también están atacadas, provincias como Neuquén, que son petroleras y que están hundidas en la miseria feudal, porque aunque sean provincias que tendrían que ser pequeños, pequeños califatos, pequeñas, pequeñas dinastías de jeques árabes, Sí, no los pueden desarrollar. Provincias como Chubut, petromonarquía, sí. Chubut tiene un desastre, es un desastre hace más de, no sé,
30 años, 40 años por esta misma situación, que básicamente tienen un desarrollo enorme a nivel petrolero, un desarrollo enorme a nivel económico, y a día de hoy, o sea, por favor, lee eso por favor en voz alta porque me parece muy claro. La coparticipación parece copiada de la Unión Soviética en su modelo de control regional. Sí, tal cual, tal cual. Régimen Por que se eso, decía descentralizado y no lo era. por eso. Entonces, Excelente. volviendo al punto, volviendo al elemento inicial, es o sea, por eso, yo entiendo, o sea, yo vuelvo a así de manera profesional porque soy una persona muy profesional y centrada. La coparticipación federal para mí casi que, no sé, le metí un cachetazo a mi madre. Porque la detesto, la detesto. No, Eh, no, yo también, ¿eh? Yo también. Para mí no tiene razón de ser, pero de ningún tipo. Y yo incluso iría más allá. Yo ya reniego de la reforma del 94, pero ese es otro capítulo. pero querés que. No, Ya de por no, no, sí. no, 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 quiero otro capítulo. No, 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 no es otro capítulo. Hablemoslo ahora. Hablemoslo ahora porque también es importante. No, sí, pues yo. Porque ahora, Sí, si sí, tocamos el tercer capítulo, o la tercera sección de este programa, tenemos que hablar de Reforma 94, tenemos que hablar de uno de los. Otro de los sí, elementos que fue uno de los principales clavos en el cajón de la política argentina y el modelo político institucional argentino. Donde básicamente tenés sí, una estructura institucional, tanto a nivel nacional como a nivel diplomático internacional, que es desastrosa, donde tenés sí, derechos y garantías sobre hechos de segunda y tercera y cuarta generación, tenés eh, tratados internacionales de nivel constitucional y donde tenés sí. una estructura pseudoparlamentaria y además de todo eso, tenés la coparticipación federal. O sea, y un Sí, sí, es desdibuje algo que para, te ata de manos en todos los aspectos. y voy a agregar una cosa más. Y un desdibuje completo de la división de poderes y la institución de las divisiones de poderes. Completo. Sí, sí, en realidad, la reforma del 94 en realidad se pensó básicamente para que Menem no pudiera hacer un tercer mandato. O sea, cuando se hablaba de la posibilidad de que Menem pudiera hacer un tercer mandato, Alfonsín fue al cruce precisamente para que Menem se le diera un segundo, pero que tuviera mandato reducido. O sea, que tuviera 4 años. Bueno, en realidad, a ver, bueno, en realidad un segundo no quería que fuera Alfonsín de 6 años, que Menem ya quería reformar la constitución en ese sentido. Argentina no podía, porque teníamos, como en México, ¿viste? En su momento, viste que México tiene un mandato solo por presidente y punto. Sí. Bueno, acá se quería eliminar, o sea, Menem quería eliminar esa restricción y aprovechó a Alfonsín para decirle no, te admito un segundo mandato, pero reducimos el número de años a 4 por cada uno. Y bueno, fíjate que todo eso que en realidad tiene que ver con una tramoya de cuestiones electorales del momento, de a ver si mi proyecto personal puede extenderse más en el tiempo, y en el caso de Alfonsín, teniendo esta beta supuestamente institucional, pero en realidad quería tratar de llevar para el lado del radicalismo, eh, el tema de reparto para el Consejo de la Magistratura, bueno, y toda una serie de cuestiones que también estuvieron presentes en la reforma. La verdad que fue un desastre, se anuló el colegio electoral, que eso es algo que también le quita voz y voto al interior del país, y acá yo se lo Otro discuto a desastre cualquiera, pero es una que cuestión de tenemos que conversar simples en la siguiente parte. matemáticas. Simples matemáticas. No, ya lo estamos conversando, pero digo, son simples matemáticas. Si vos tenés un colegio electoral, vos lográs con eso que no tengas un distrito electoral único como es el caso del sistema actual. Si vos tenés un distrito electoral que es la nación, vos por default le estás diciendo a las provincias que tienen más población que son ciudadanos de primera y a las que tienen menos población que son de segunda o de tercera. Lo que te da justamente el colegio electoral es la igualdad, el rasgo de igualdad de representación por territorio. Y que encima después tenés en la academia toda la literatura radical diciéndote que eso cómo puede ser, que no, que hay una desproporcionalidad. Porque para ellos todavía habría que darle, o sea, habría que todavía ser más inequitativos con respecto a la representación que tienen los territorios del interior. Habría que O ser más sea, ahí te urbano das cuenta un todavía. O sea, poco. ellos ya son totalmente Más urbanistas urbano y hay que ser todavía. más urbano. Sí, 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 más cosmopolita, sí, sí. A castigar al interior que son todos fachos, conservadores, sí.